Buenos días, vamos a continuar con nuestras clases virtuales. En esta ocasión ya estamos en nuestra semana número 9, que corresponde del 25 al 29 de mayo. Y bien, continuando con nuestra clase de geomorfología, vamos a entrar a nuestro siguiente subtema, que es el aprovechamiento turístico. Nosotros hemos visto modelos de litorales, modelos de senderismos y también la temática en general de nuestra República Mexicana. Ahora lo que toca es ver cómo aprovechar ese turismo, es decir, analizar los costos, los impactos ambientales, cómo es la influencia de los turistas, qué tipo de turistas tienes. Entonces, para esta semana vamos a tener lo mismo de siempre, un poco de teoría. Vamos a diseñar un cuestionario. La semana pasada hicimos un cuestionario en Google Formularios. Ahora vamos a tratar de perfeccionarlo. Hicimos como que una prueba, ¿no? Un borrador. También vamos a hacer un modelo conceptual de indicadores en donde tú tienes que evaluar la rentabilidad, el costo-beneficio, el número de población a muestrar, el error absoluto, el error relativo, el intervalo de confianza que debes de incluir en tu cuestionario. Entonces vamos a ello. Acá nosotros tenemos nuestra última diapositiva que nos habíamos quedado y acá tenemos la que sigue, ¿no? Ahora vamos a diseñar un cuestionario para nuestro senderismo. Ya hablamos de cómo es la geología, cómo es la geoforma del terreno. Ahora vamos a adentrar a lo que le interesa al visitante. Vamos a hacer un cuestionario con base al alojamiento, es decir, dónde se va a quedar, con base a la restauración, esté aplicado al medio ambiente, es decir, si tú vas a generar un camino, por donde va a ir ese sendero, pues tú tienes que ver cómo cuál sería la manera adecuada de no dañar al ambiente. El desplazamiento, este ya lo calculamos, es la distancia. La compra de publicaciones del senderismo, bueno, aquí tú puedes generar folletos. Por ejemplo, entregas tu modelito allí en una pancarta, en un anuncio, pues tienes que generar ese medio de difusión para atraer a los turistas. La compra de equipamiento, bueno, para las personas que puede que se les baje la presión, que no lleven agua, que no tengan zapatos óptimos, bueno, no sé qué otro material podrían utilizar, en eso ya ustedes son unos expertos, así que también hay que tener como que material de repuesto para los turistas que vayas a llevar, ¿no? Poner unos locales donde puedan vender recuerdos, regalos, no sé, una foto aquí en esta cascada, que a lo mejor esta es la parte alta del sendero, la parte media, dependiendo. No creo que sea la parte alta, porque la parte alta dudo que tendría una mini cascada, ¿no? Pero sí, aquí podrías, no sé, vender rocas de prismas basálticos, como al parecer es esto, algunas ignimbritas, una roca un poco más especial para ese turista, un poco de vegetación y demás, ¿no? Recordemos que tú a partir de ciertas plantas puedes generar reproducción asexuada y sexuada, ¿no? Es decir, no tanto dañando el ambiente. Supongamos que aquí tú tienes un arbusto endémico, tú puedes generar sus hijos de ese arbusto y empezárselo a vender a los turistas sin dañar al ambiente. Al contrario, estás sobrepoblando de esa vegetación. Y bien, la contratación de nuestros servicios como guía, recordemos que nosotros somos el especialista como tal, así que entonces no hay tanto problema en el punto 7. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Bueno, la metodología de la encuesta, ahora sí vamos a ver qué hay que poner, ¿no? No solo poner la edad, el rango de personas que vayan a ir, sino las características más importantes. El número de población a muestrar, aquí vuelvan a hacer ese cálculo, cuánto creen que de personas sean representativas. Para ello, pueden utilizar la ecuación de la población finita, que lo dejo por aquí, y bien, también en sus indicadores, pues lo van a poner, ¿no? Analizar los siguientes temas, es decir, la frecuencia y duración de las salidas. En este caso, aquí tenemos un ejemplo con la Huesca, que es un pueblo ahí en España. Los hábitos de consumo, es decir, qué puede consumir ese turista, qué no puede consumir, los gastos medios diarios de alojamiento, manufacturación, transporte, algún equipamiento especial y los recuerdos que pueda comprar esa persona. Vamos con un poco ayudándoles para el diseño de los indicadores. Vamos a considerar el tamaño de la muestra, el error muestral que sea de 5%, el margen de confianza, o algunos le dicen intervalo de confianza, que sea del 95% y solo un 5% de error, ¿no?
Vamos a mencionar algunas preguntas súper interesantes que pueden incluir en su cuestionario para que se ayuden un poco en su cuestionario. ¿Por qué? Porque esas preguntas van a servir para calcular las estadísticas, algunos valores, algún análisis de costo. Por ejemplo, la primera pregunta súper importante es el género. Cuando tú llevas mujeres y varones, no es la misma distancia a recorrer, ni tampoco el tiempo del recorrido es lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces las mujeres tienen un poco menos de condición o viceversa. Si los varones son muy grandes, pues tampoco van a tener esa condición, ¿no? Entonces en el cuestionario vas a ponerle es hombre, es mujer, ¿no? Bueno, aunque aquí parece redundante porque realmente con el nombre podrías asociar que es mujer, sin embargo, no siempre se aplica. Entonces, en tu cuaderno vas a poner género, si es hombre o mujer, y ya en la siguiente semana lo vamos a otra vez a subir a Google Formularios para que un tamaño cierto de población nos los conteste, ¿no? Vamos a agregar el rango de edad. Este ya lo habíamos incluido la otra vez, así que no hay tanto problema. Les decíamos, si tú tienes unos jóvenes, pues tienen una super energía, están al 100, tienen buena condición física, pueden ascender lugares extremos, lugares con pendientes muy altas. Y por ejemplo, para nuestro modelito, pues sí tenemos pendientes pronunciados, como lo decíamos la otra vez, ¿no? Aquí tenemos pendientes inclusive de hasta 45 grados que van a estar ascendiendo esas personas. Entonces hay que analizar ahí. Esa preguntita es muy importante. Esta ya la tienen, así que no hay tanto problema, solamente es pasar de su cuestionario anterior al reciente. La procedencia, no la tenemos, hay que agregarlo. Recordemos, este cuestionario ahorita lo van a hacer en borrador en el cuaderno y ya la siguiente semana lo pasamos a Google Formularios para que nos los contesten. Si hay un voluntario internacional que nos quiera apoyar contestando un formulario de senderismo, se lo vamos a agradecer. Aquí en YouTube voy a dejar los cuestionarios, el link. Es un cuestionario sencillo, únicamente tú vas a registrar los datos que te interesaría para visitar algún lugar y ayudarías mucho a nuestro grupo, ¿no? Nuestro grupo de turismo. De antemano, gracias. Vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta. Aquí tenemos otra que nos dice cuántas veces realizas salidas de senderismo en cada estación. A veces no siempre es la misma salida a lo largo del año. A lo mejor en primavera salen muchas las personas, a lo mejor en invierno. Va a depender del lugar, ¿no? No es lo mismo la estación de primavera aquí en México que la estación de primavera en Argentina. Recordemos que la inclinación terrestre tiene cierto comportamiento diferente entre la estación de primavera de aquí a la del Polo Sur, en cuestiones de los meses. Entonces hay que ver cuántos turistas llegan en invierno, en primavera, demás. Aquí tienen hasta 6 temporadas, seguramente lo evaluaron de manera trimestral. Y aquí tiene el número de salidas, ¿no? Por rangos, de 0 a 12 salidas, de 12 a 24 salidas y demás. Esta pregunta hay que agregarla. Van a agregar esta preguntita, ¿cuántas veces realiza salidas a senderismo? Y le ponen primera opción, primavera. Segunda opción, verano, invierno, otoño, ¿no? Y ya las estadísticas, pues nosotros lo vamos a graficar, aunque realmente puede que Google Formularios nos los asigne rápidamente, ¿no? Acá ya lo tenemos graficados, vemos que más o menos se parece bueno, aquí hay una temporada muy pequeña, debe de ser, no sé, Semana Santa o algo así, que salen muy poco, donde salen más es en verano, aquí lo podemos ver en este verdecito, seguramente toda de esas 400 personas que se basaron para hacer esta gráfica, a lo mejor aquí están unos casi 100, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, la duración de las salidas. Este es muy importante, ¿no? Porque a veces tú haces práctica de un día, de 2 días, hay quienes se avientan una semana, entonces hay que agregar esta preguntita. Si nosotros ofrecemos un servicio de senderismos, ¿cuántos días estarías dispuesto a participar, ¿no? ¿Un día, 2 días, 3 días? Bueno, y aquí en este ejemplo nos dice que muchas de las personas pues, prefieren un día, a lo mejor por su trabajo, por otras actividades que tienen que realizar, hay que considerar eso, ¿no? Bueno, el punto que más o menos está ni muy alto ni muy bajo sería de 2 días a 3 días, ¿no? Aunque aquí el que está muy alto en invierno nos dice que no salen. Hay que checar este resultado con la pregunta anterior, ¿no? Lo vamos a graficar. Por ahorita agreguen esta pregunta a su borrador de cuestionario. La siguiente pregunta es a nuestro lugar. Bueno, nuestro ejemplo, estamos aquí en Acapulco, tenemos una zona de playa,
tenemos un poco de montañas, tenemos, bueno, un poco ahí con el mouse, ¿no? Tenemos varias montañas por donde pueden ir a escalar, tenemos varios lugares. Entonces, vamos a decirle esa pregunta: ¿ustedes cuántas veces va a Acapulco y cuántas veces va a otro lugar, no? Y obviamente esperemos que no nos salga tan bajo ese resultado, porque sí sería crítico. Le faltaría mucha difusión a Acapulco, sobre todo a lo mejor porque ya está muy pasado de moda. Pero vamos a ver cómo nos sale con las respuestas que nos contesten las personas. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, una vez que nosotros tenemos muchas preguntas, obviamente las que mencioné son solo de referencia, pero puede haber más preguntas, sobre todo para atender un poco de la restauración. Agreguen más preguntas a ese punto, agreguen más preguntas al punto de desplazamiento, a la compra de recuerdos, que ahí yo no puse un ejemplo, pero ustedes lo van a agregar. Entonces como conclusiones, pues vamos a sacar los resultados, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, en este caso con la Huesca, España, decíamos, y nos dice que ellos tienen del 66% de los encuestados eran hombres y solo el 34% eran mujeres. Bueno, seguramente los hombres, por la seguridad y por la confianza al país, pues obviamente salen más a ese tipo de senderismo, ¿no? De montañas y demás. Y pues las mujeres, como están un poco más en peligro, sobre todo por los conflictos sociales, pues a lo mejor salen muy pocos. El rango de edad, pues aquí estaban ni muy jóvenes ni muy grandes, ¿no? Entre 25 y 45 años. Y así sucesivamente. Las frecuencias de las salidas, tenemos sus estadísticas básicas, las características de las prácticas, las características de las... Bueno, aquí hay un tinte muy importante que ustedes se van a dar cuenta. No es lo mismo que hagas las preguntas invitando a que salgan en primavera, a que salgan en invierno. Por ejemplo, a lo mejor en invierno donde hace frío, pues van a decir: yo por qué voy a ir a la playa, ¿no? Si hace mucho frío, o viceversa. A lo mejor en primavera puede que salgan muchos, o también otro punto es porque en diciembre pues a lo mejor prefieren estar con su familia, no salir, o bien si van a salir a algo de senderismo, pues saldrían en familia, en teoría, aunque la mayoría se prefiere quedarse en casa, ¿no? Entonces hay que ver cómo nos va a salir ese resultado. Va a ser muy conflictivo y muy caótico, porque nuestra gráfica va a salir totalmente diferente. Entonces hay que ver cómo nos sale nuestra gráfica del cuestionario, tanto para primavera, para verano, para otoño y demás. Los gastos y hábitos de consumos. Bueno, aquí en nuestro ejemplo que tenemos las preguntitas son con España, pues obviamente son en euros, nosotros lo vamos a tener en pesos mexicanos, ya sea por salida o por, si nosotros lo multiplicamos por el número de salidas al año, pues tendríamos un gasto anual. La relación de gasto con el hombre-mujer, de hecho esta pregunta es importante que la agregues a tu cuestionario. ¿Cuánto gasta una mujer? ¿Cuánto gastan? Y vas apartando cuáles son mujeres y cuáles son hombres. Decíamos que esta pregunta está sobrada porque nosotros sí vamos a ir como guías. Nosotros somos los expertos en el camino, en el recorrido, que vamos a ir explicando. Así que esta pregunta pues no la pongan, porque si les ponen no necesito guía, entonces ya no van a tener trabajo ustedes. Ese va a ser su trabajo, su sueldo, su medio de vida. El tipo de alojamiento, bueno, a lo mejor ahí podríamos agregar lo más VIP, un hotel, o también unas zonas de acampar por acá arriba, unas zonas de cabañas, que nuestro recorrido era la zona que parecía una bahía, ¿no? Que lo tenemos por aquí más o menos. Entonces, a lo mejor una zona de como cabañas por acá arriba, o donde hayas hecho tu recorrido en la semana, hace 2 semanas ya. Entonces vamos a nuestra presentación nuevamente, y también vamos a graficar nuestras estadísticas. Esperemos que no nos salga mucho en hotel, porque aquí lo que importa es el relieve diverso, las geoformas del terreno. Nos interesaría más ese tipo de turista. Obviamente cuando nosotros tenemos a nuestros turistas, también tenemos puntos malos hacia el ambiente. Ese ambiente puede ser que pierda vegetación, que los animales como los reptiles, bueno, en general los vertebrados y los invertebrados tenga una población a decrecer, es decir, haya pérdidas de la biodiversidad. Entonces hay que analizar cómo nos va a afectar, porque nosotros vamos a llevar tantos turistas, ¿no? Pero pues esos turistas pueden que no sean tan responsables, al igual que nosotros. Hay que tomar las medidas y los protocolos adecuados. Si tú quieres darle una leída más adelante o cuando tengas tiempo, te recomiendo que leas la LEGEPA, sobre todo para leer esas normativas de cómo cuidar el ambiente. También la INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, tiene sus propias reglas.
¿Qué es el impacto económico del senderismo? Pues obviamente, como su nombre lo dice, impacto es que genera un cambio, que genera un cambio, ¿no? Tú cuando le pegas a un balón, ese es un impacto, le estás dando una fuerza o estás generando una presión. Nosotros también vamos a generar una presión hacia nuestro ambiente. Esa presión va a ser consecuencia de nuestra renta, de nuestro empleo, de las inversiones, de los beneficios generados, del mantenimiento de la red de senderos. Ese es muy, muy importante, ¿no? Que lo tenemos en condiciones adecuadas, sin que no haya basuras, que no tiren colillas de cigarros, que la vegetación esté demasiado cuidada, tanto de manera como de biodiversidad, como de manera de geoformas, que es la que estamos analizando actualmente, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, en este caso con el Valle de Banesque en España también tenemos varios senderos, el sendero a la ganadería, a la arquitectura tradicional, al bosque mixto, que este debe de ser bastante genial porque hay muchos árboles, ¿no? Acá, no, acá nosotros tenemos varios puntos, tenemos que analizar el impacto económico con base en los siguientes datos. Vamos a tener dos puntos, vamos a analizar el impacto económico del senderismo con base en la restauración, en el alojamiento, en el desplazamiento de las personas. Cuando tú generas desplazamiento, puedes que provoques compactación de suelo y va a afectar a la biodiversidad. La inversión, obviamente va a haber empresas que nos van a estar como que apoyando, pero también pues obviamente van a querer sus ganancias, ¿no? Hay que ver cuánto estamos destinando hacia el ambiente, hacia este río, por ejemplo, que aquí tendríamos nuestro ejemplo, ¿no? Con España decíamos. Vamos a también tener impacto sobre la renta y el empleo de la economía local, el volumen del negocio y la rentabilidad económica de invertir. Por ejemplo, en costo sobre la renta, pues el costo de suelo va a subir. En el empleo de la economía, ojalá y con nuestra encuesta que vamos a hacer nos salga positivo, porque si tenemos turistas de México, de otros estados y también de manera internacional, pues van a comprar nuestros productos mexicanos, ¿no? Los recuerdos que decíamos, alguno que otra ropa o si decíamos, generamos una sobrepoblación de especies endémicas de ahí, lo vendemos, podríamos generar más economía. Hay que analizar ese un punto de vista netamente ecológico, porque sí. ¿Por qué? Porque también podríamos dañar al ambiente, hay que tener mucho cuidado ahí. Vamos con los métodos a analizar. Tenemos dos métodos, uno que se llama el multiplicadores y otro que es el análisis de costo-beneficio. Bueno, en el primero vamos a analizar los impactos sobre la renta y el empleo de la economía local, basándonos netamente en cada uno de los senderistas que van a contratar nuestros servicios. Y el costo-beneficio, que nosotros vamos a hacer una comparación entre los costos que supone la red de senderos del lugar, en este caso con nuestro ejemplo, la Huesca, se llama así el sendero, y también con los beneficios extraordinarios derivados de los gastos. Es decir, cuánto estamos ganando, ¿no? Tenemos dos indicadores, pásenlo a su mapa conceptual de indicadores, el valor actualizado neto y la tasa interna de retorno. Si tú no sabes qué variables se integra, puedes googlearlo un poco y lo anotas en tu mapa conceptual. ¿Por qué? Porque necesitamos estos indicadores para ver cuánto vamos a ganar seriamente, ¿no? Vamos con nuestra siguiente diapositiva. Acá nosotros tenemos una pregunta de por qué analizar desde el punto de vista económico las inversiones de sendero. Bueno, aquí el punto clave y principal es porque es el principal fuente para analizar la rentabilidad y el número de empleos del lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que si no es rentable, pues entonces analiza las variables que te están causando pérdidas económicas porque no estás generando una ganancia neta. Y obviamente, si estás generando muchas ganancias, tendrías varios empleados, ¿no? Si no tienes mucho impacto turístico, pues no vas a ganar ni tanto para ti ni para tus empleados. Acá tenemos un ejemplo para Veracruz, en este caso un modelo de senderismos para ir de caminata y visitar diferentes lagos, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Acá nosotros tenemos como objetivo de los impactos, tenemos que analizar varios puntos. ¿Es rentable la inversión en este sendero? ¿Cuál es el impacto a la economía local? Supongamos que hay personas que venden recuerdos, pues entonces tendría un impacto positivo. Y si no venden ese tipo de actividad, puede que haya un impacto negativo. Hay que estar analizando ese punto. ¿Cuántos puestos de trabajo de tiempo completo genera el gasto de los senderistas?
Bueno, aquí en nosotros que vamos a hacer los guías, pues vamos a ver si nos conviene, ¿no? ¿Qué efectos tiene el gasto? ¿Qué volumen de facturación supone el senderismo? O, bueno, obviamente aquí algunas personas te van a pedir facturas, ¿no? Es decir, el impacto ya de manera nacional, el impacto que va a intervenir de manera a la nación. Si tiene muchas ganancias, pues obviamente se va a ver un impacto positivo y viceversa. Acá tenemos otro modelito, en este caso este es su recorrido, nos dice que van a salir del Ixtlán, van a visitar unas rocas, van a tener un mirador a las zonas erosionadas, van a pasar a una terracería, aquí sí van a hacer campamento, otra vez a la terracería y viceversa, y van regresando, ¿no? Tenemos un senderismo circular más o menos. Bien, y como conclusión, aquí nos dice que los senderos es muy importante que incluyas los mapas y las topoguías. ¿Para qué? Para que hagas interesantes esa caminata. Es decir, los mapas son nuestro modelo que teníamos aquí en Essen. Cuando nosotros le mostramos este modelo es interesante porque vas a llamar la atención de los turistas y viceversa. También los topoguías que vamos a hacer nosotros conocemos dónde está unas rocas interesantes, unas rocas, no sé, prismas basálticas o lo que haya en ese lugar. Para terminar, vamos a analizar tres estudios o referentes para el senderismo en el mundo. Ya para la siguiente semana vamos a estar adentrando con el senderismo con modelos de Francia, el valor económico del senderismo, vamos a ver cuánto cobrar, cuánto es barato, cuánto es caro, cuánto es un costo redituable para las zonas rurales y el valor económico y social del senderismo. Y obviamente, como estamos trabajando bajo modelos sustentables, nosotros también vamos a incluir indicadores netamente ambientales que nos van a ayudar a preservar ese lugar. Es decir, que el mismo lugar esté bonito aquí en el 2020 y también esté interesante para el 2040, para el 2050. Y bien, pues esto sería todo por esta semana. No olviden hacer sus trabajos, que para esta semana vamos a tener los apuntes, el borrador del cuestionario y el mapa conceptual de indicadores. Agreguen más o menos unos 10 indicadores de cómo medir el costo, cómo medir los beneficios y demás. Bien, pues eso sería todo por esta semana. Muchas gracias. Un placer impartir conocimiento con ustedes y hasta la próxima.